Michoacán amaneció distinto el 22 de enero de 2026. No era un día cualquiera. Era la jornada que, horas más tarde, sería recordada como el enfrentamiento armado más brutal desde la caída del Mencho en 2024 y el golpe más devastador contra la estructura aérea del cártel Jalisco Nueva Generación en la región centro-occidente. A las 5:47 de la mañana, antes incluso de que el sol terminara de romper la bruma fría que cubre el valle entre Peribán, Tancítaro y Los Reyes, un mensaje encriptado llegó al Centro Regional de Inteligencia de la Secretaría de Marina, CEMAR, en Morelia. Actividad aérea irregular en zona montañosa. 3 aeronaves sin plan de vuelo, rumbo a Tancítaro. Altura extremadamente baja. Maniobras evasivas. Fue el primer aviso de un día que paralizaría 19 municipios. Provocaría una cadena de 31 narcobloqueos. La muerte de al menos 52 sicarios, 2 civiles, va derribo de 5 aeronaves criminales. Un operativo que dejaría claro que el CJNG no estaba dispuesto a soltar Michoacán. Las fuerzas federales tampoco estaban dispuestas a recular. Entre los nombres que aparecerían repetidamente en los reportes de ese día, uno destacaba por encima de todos: el Cenzontle, el hombre de 100 voces, José Apolinar Navarro Pérez, alias el Cenzontle, un operador de alto rango del CJNG, nacido en Tancítaro, criado entre huertas de aguacate y entrenado en Jalisco, donde ascendió gracias a su capacidad para coordinar 7 células simultáneamente. El apodo no era casualidad. Podía operar por radio con hasta 5 identidades distintas, modulando la voz para confundir interceptaciones. Él sería el epicentro de la tormenta. Los primeros movimientos a las 6:02, una patrulla de la Marina que vigilaba caminos rurales cercanos a la majada detectó el sonido grave de rotores. No era normal escuchar helicópteros tan temprano, mucho menos 3 al mismo tiempo, y menos aún tan cerca del suelo, casi rozando los pinos. Cuando la bruma se abrió lo suficiente, los marinos vieron la silueta inconfundible. Helicópteros civiles modificados artesanalmente, con planchas de acero soldadas en el fuselaje y correas metálicas sosteniendo ametralladoras calibre 30 en los costados. A bordo, entre 9 y 14 sicarios cada uno, con AR-15, AK-47, Barrett .50, chalecos tácticos con placas nivel 4, mochilas blindadas estilo Coyote. La inteligencia naval más tarde confirmaría que 2 de esos helicópteros habían sido robados en Querétaro semanas antes. El tercero, según versiones extraoficiales, venía de un hangar clandestino en Zapotlanejo, Jalisco, donde el CJNG adaptaba aeronaves para vuelos rasantes y transporte relámpago de drogas sintéticas. El error que cambió todo a las 6:09, los pilotos criminales cometieron el error que definiría la jornada. En lugar de girar hacia el sur, ruta que los habría llevado a escape seguro por la sierra de Coalcomán, descendieron hacia un claro cerca de Cerro de la Batea, buscando reunirse con un convoy terrestre de 6 camionetas blindadas, liderado por uno de los lugartenientes del Cenzontle, Ramiro, el Lomo Valencia, exmilitar desertor. Ese descenso, en un valle estrecho, los dejó sin margen de maniobra, y los helicópteros de la Marina ya venían en camino. La activación del protocolo, Halcón Verde, a las 6:12, Morelia autorizó el protocolo Halcón Verde, un mecanismo reservado únicamente para amenazas aéreas de gran impacto. 3 helicópteros artillados UH-60 Black Hawk despegaron desde la base aeronaval de Lázaro Cárdenas, cada uno equipado con ametralladoras M134 Minigun, 3000 rondas EMIN, sensores, FLIR, capacidad de tiro nocturno y térmico, equipos antimaterial contra blindaje artesanal. El jefe del despliegue, capitán de fragata Luis Fernando Ibarra, Lince 03, veterano de operaciones en Tamaulipas y uno de los pilotos más respetados de la Marina. Los minutos más largos del amanecer. Mientras los Black Hawk se aproximaban, la patrulla que había detectado las aeronaves criminales se replegó para evitar ser detectada. A las 6:18, los marinos reportaron: las aeronaves criminales están aterrizando. Están descargando personal armado. Vemos cajas metálicas, probablemente armas o precursores. Esa última frase sería clave. Horas después se confirmaría que el Cenzontle
movía 147 kilogramos de precursores químicos para laboratorios de fentanilo en Tancítaro y Paracho. A las 6:24, el primer Black Hawk irrumpió entre la bruma. Los sicarios aún estaban bajando del helicóptero. El sol apenas asomaba. La montaña estaba en silencio. Ese silencio duró exactamente 21 segundos. A las 6:25:01, la primera ráfaga minigun abrió el amanecer en dos. La batalla más violenta de Michoacán desde 2024 acababa de comenzar. La ráfaga minigun de las 6:25:01 no solo quebró el silencio del valle, marcó el inicio de una batalla aérea y terrestre jamás vista en la zona aguacatera de Michoacán. El primer Black Hawk, Lince 03, descendió por encima del claro donde los 3 helicópteros criminales aún maniobraban para posicionarse. Los sicarios no estaban preparados para una emboscada desde el aire. El primer contacto, una ráfaga que cambió el terreno. Las balas trazadoras cayeron como una lluvia horizontal sobre el fuselaje del primer helicóptero criminal, un modelo Bell 206 modificado. La estructura artesanal no resistió. Una plancha de blindaje lateral se desprendió, golpeando a uno de los sicarios que intentaba saltar al suelo. Otros abrieron fuego hacia el Black Hawk con AK-47 y AR-15, pero los proyectiles subieron torpes, sin ángulo, sin precisión. El helicóptero militar, en cambio, respondió con ráfagas controladas que habían sido calibradas desde 150 metros de altura. A las 6:25:19, el Bell 206 criminal soltó humo negro. El colapso del primer helicóptero. Los marinos lo describieron después con una frase seca. Parecía un pájaro al que le cortaron el ala. A las 6:25:42, el rotor trasero fue perforado. El Bell giró sobre sí mismo, haciendo un movimiento espiral que levantó tierra, aguacates, ramas y fragmentos metálicos. Se estrelló contra una pendiente rocosa. 3 sicarios salieron tambaleando, envueltos en humo. Uno intentó arrastrar un cajón metálico. Luego se sabría que contenía precursores químicos de fentanilo, pero cayó antes de avanzar 5 metros. El contraataque de los sicarios. El segundo helicóptero criminal, un Robinson R-44 pintado de negro mate, levantó vuelo en pánico, pero lo hizo en dirección equivocada. En su intento por ganar altura, se colocó directamente bajo la línea de tiro del Lince 05. El segundo Black Hawk que ya había llegado al valle. Los sicarios, desesperados, apuntaron un Barrett calibre .50 hacia el helicóptero militar. Fue el momento más crítico de esos primeros minutos. La ráfaga .50 atravesó la bruma y golpeó la parte inferior del Black Hawk. No penetró la cabina, pero sí dañó la antena del FLIR. Durante 5 segundos, la aeronave militar perdió lectura térmica. 5 segundos en una batalla aérea son una eternidad. El movimiento que salvó al equipo. El capitán Ibarra, Lince 03, activó un giro táctico en semiespiral, una maniobra que rara vez se usa en terreno montañoso debido al riesgo de colisión con el relieve. Abrimos los ojos y la montaña estaba demasiado cerca, pero si no hacíamos esa maniobra, nos caíamos. Testimonio posterior del copiloto. La maniobra funcionó. Evitaron el punto 50 y recuperaron visión. En ese instante, Lince 05 abrió fuego contra el Robinson criminal. A las 6:26:13, el rotor superior del helicóptero criminal explotó en una chispa naranja. La aeronave cayó como un objeto sin vida y terminó incendiándose entre árboles jóvenes de pino. El tercer helicóptero, el más peligroso, quedaba uno. El tercer helicóptero criminal, un MD-500C modificado, era el más peligroso. Había sido adaptado en Jalisco para cargar una ametralladora calibre .30 en el costado derecho, montada sobre un tubo soldado a mano. Era una aberración mecánica, pero mortal. El artillero criminal, viendo el destino de sus compañeros, abrió fuego sin control hacia el primer Black Hawk. Las balas calibre .30 pasaron rozando la cabina. El ruido era seco, mecánico, brutal. De repente, el fuego se volvió terrestre a las 6:27, mientras los helicópteros seguían intercambiando ráfagas. Los 6 vehículos blindados del convoy criminal, liderado por El Lomo, Valencia, finalmente emergieron de entre los árboles. Camionetas Chevrolet Suburban y Dodge Ram,
con placas de acero soldadas, disparando sin pausa, cajas traseras llenas de sicarios. El infierno ahora venía desde el cielo y desde la tierra. La montaña resonaba con 3 sonidos distintos: el rugido de los Black Hawk, el tableteo de las ametralladoras y el eco de los Barrett criminales. El aire estaba lleno de tierra, humo, casquillos calientes y olor a pino quemado. Los marinos enviaron un mensaje urgente a Morelia. Tenemos combate en 2 niveles. 6 camionetas, una aeronave criminal aún activa. Solicitamos autorización para contención total. La respuesta llegó en 3 palabras. Autorizado. Procedan. La batalla apenas había comenzado. A las 6:27:14, justo cuando los Black Hawk maniobraban para encarar al MD-500E armado, el valle entre Tancítaro, Los Reyes y Peribán se convirtió en un anfiteatro natural para la batalla. La topografía, con laderas empinadas y brechas que serpentean entre huertas de aguacate, favorecía a los criminales en tierra, pero ofrecía puntos de tiro quirúrgico para los helicópteros federales. El convoy de El Lomo entra en escena. El convoy criminal apareció sobre una franja de terracería conocida por los lugareños como La Viga Alta, una ruta que conecta campos de cosecha con un viejo camino maderero. Las 6 camionetas blindadas avanzaban en formación escalonada. 2 Ram 2500 al frente como punta de lanza. Una Suburban negra en el centro, donde se presumía iba El Lomo. 3 camionetas de soporte, con sicarios armados con fusiles AK tipo tumbacocos. A bordo, según versiones de inteligencia posterior, 34 sicarios, 2 Barrett .50, 4 AR-15, con miras AKG y al menos 1 lanzagranadas M203. El convoy avanzó disparando hacia el aire para proteger al helicóptero criminal que seguía maniobrando. Los marinos entienden al instante lo que significa. Están intentando abrir un corredor de escape aéreo y terrestre para el Cenzontle. La respuesta federal. Pinza aérea. Los Black Hawk, Lince 03 y Lince 05 coordinan una maniobra de pinza. Lince 03 desciende para bloquear al MD-500E. Lince 05 asciende para cubrir desde arriba y evitar que el convoy suba hacia la brecha principal. La orden es clara. Neutralicen aeronave primero, vehículos después. Porque si el MD-500E escapa, el Cenzontle podría desaparecer por horas, incluso días, metido en agujeros de montaña que conoce desde niño. Intercambio de fuego a 2 niveles. A las 6:28, la batalla alcanza su punto más confuso. Desde el aire, el MD-500E dispara ráfagas erráticas. Los Black Hawk responden con fuego selectivo. Desde tierra, las camionetas de El Lomo suben disparando hacia la ladera. Los marinos que observaban a distancia intentan guiar a los Black Hawk con coordenadas. El ruido es ensordecedor. El valle actúa como caja de resonancia, multiplicando cada disparo. Las balas rebotan contra los troncos de pino. Los casquillos calientes llenan el aire. El olor a pólvora empieza a dominar todo. El primer impacto crítico. A las 6:28:41, un sicario logra apuntar un Barrett calibre .50 directamente contra Lince 03. El proyectil atraviesa los primeros metros de altura y golpea el costado inferior del helicóptero de marina. Un sonido seco, brutal. La aeronave vibra. El copiloto grita: «Impacto en la panza. Altitud estable pero dañados». Durante 4 segundos, Lince 03 pierde estabilidad. 4 segundos, que podrían ser el final. La recuperación imposible. El capitán Ibarra realiza una maniobra lateral conocida como quiebre en tijera, algo tan arriesgado que, en manuales, se recomienda no ejecutarlo en terreno montañoso. Pero funcionó. El helicóptero recupera estabilidad justo cuando el MD-500E se prepara para disparar otra ráfaga. La voz del capitán por radio es fría. Objetivo criminal armado confirmado. Fuego en 3, 2, 1. A las 6:29:12, Lince 03 dispara una ráfaga corta y precisa. El segundo helicóptero cae. El MD-500E recibe impacto directo en la cabina. La aeronave criminal gira abruptamente, pierde el rotor de cola y cae como una piedra hacia un barranco cubierto de agaves. La explosión se escucha hasta San Francisco Peribán, según testimonios recogidos horas después. Con esto,
Los 3 helicópteros criminales están fuera de combate. Pero la batalla está lejos de terminar. El convoy criminal se vuelve el foco central sin apoyo aéreo. El Lomo ordena a gritos: «¡Abre camino! ¡Hacia la brecha del Roble Alto!». Las camionetas aceleran. La Suburban Central, la de blindaje más pesado, intenta abrir paso con una maniobra de fuerza bruta, aplastando arbustos, piedras y cercas improvisadas. Los sicarios disparan hacia el aire para evitar que los Black Hawk desciendan demasiado. No buscan ganar, buscan huir, salvar a El Lomo y, si es posible, mantener vivo el cargamento de precursores químicos. A las 6:30, la Marina reporta a Morelia: aeronaves criminales neutralizadas, convoy de 6 vehículos en movimiento. Solicito cierre terrestre inmediato. La respuesta tarda 5 segundos. 5 segundos que cambian la historia del operativo. Autorizamos despliegue terrestre total. Envíen las coordenadas. Bloqueo absoluto. El infierno aéreo había terminado. Comenzaba el infierno terrestre. A las 6:30:17, apenas segundos después de que el último helicóptero criminal se estrellara en el barranco de Agaves, la operación federal cambió de piel. El combate aéreo, rápido, quirúrgico, feroz, dio paso a una persecución terrestre encarnizada, larga y mucho más incierta. El enemigo ya no estaba expuesto en el cielo. Ahora se escondía entre árboles, curvas, terracerías, sombras. Los sicarios tenían el terreno. La Marina tenía la superioridad táctica, y ambos estaban a punto de estrellarse de frente. El convoy de El Lomo acelera hacia la brecha del Roble Alto. La brecha del Roble Alto es uno de esos caminos que, en mapas oficiales, aparece como una línea fina de tierra, pero para los criminales del CJNG es una vía estratégica. Conecta Tancítaro con zonas boscosas que llevan hacia Los Laureles, un espacio donde las células del cártel guardan camionetas, combustible, radios y comida. Es, literalmente, uno de sus corredores de escape favoritos. El Lomo Valencia lo sabía. Por eso gritó: «¡A la brecha! ¡No se detengan, cabrones!». Las 6 camionetas comenzaron a trepar por el camino de terracería, levantando nubes de polvo que se mezclaban con el humo del helicópterazo. Los marinos sabían que si el convoy ganaba altura, los perderían entre laderas y pinos gigantescos. El cierre de pinzas de la Marina. A las 6:31, la orden final llegó desde Morelia. Cierre total del perímetro. Bloqueen Roble Alto, La Viga y La Joya. 3 equipos tácticos, cada uno de 14 elementos, se movilizaron desde puntos distintos. Equipo Alfa, avanzando desde La Joya del Bosque. Equipo Bravo, subiendo desde la Cañada de las Rosas. Equipo Delta, rodeando por el Encinal. El objetivo era encerrar al convoy criminal en un embudo natural, forzándolo a un punto sin salida. Los Black Hawk permanecían arriba, pero no podían disparar sobre esa brecha. La cobertura de árboles era demasiado densa. Desde ese momento, la pelea era cuerpo a cuerpo. El primer contacto terrestre. A las 6:34, el equipo Alfa avistó la primera camioneta del convoy criminal. Una Ram 2500 color arena, blindaje artesanal y un sicario armado con un AR-15 con mira a COG asomado por la caja trasera. El sargento a cargo ordenó: «¡Bajen, bajen! ¡Cubran el tronco grande!». El intercambio de disparos duró apenas 12 segundos, pero cambió la dinámica por completo. Los marinos perforaron las llantas delanteras de la Ram, obligando al vehículo a derrapar contra una zanja. La caja trasera quedó expuesta. 3 sicarios bajaron disparando a ciegas. Uno cayó de inmediato. Los otros 2 huyeron montaña arriba, tragados por la maleza. El convoy se divide. Decisión suicida. El Lomo, al ver la Ram destruida, ordenó lo que cualquier manual criminal consideraría un error, pero que en ese instante parecía la única opción. Divídanse en 2 grupos. 3 camionetas por la parte alta, 3 por la baja. Era suicida. Dividir fuerzas frente a un cierre de pinza solo acelera el colapso. Pero el miedo a quedar atrapados los empujó a tomar la peor ruta. Los marinos interceptaron la radio criminal y escucharon la voz ronca del lugarteniente. «No importa si rompemos los carros, solo necesitamos tiempo. Tiempo para que el Cenzontle escapara por una entrada secundaria al cerro, un pequeño paso llamado el Ojo del Venado, que solo los locales conocen». La Marina aún no sabía eso,
pero lo descubriría muy pronto. El ataque con Barrett. El momento más peligroso del día. A las 6:36, desde un punto elevado, un sicario colocó un Barrett calibre .50 sobre una roca. Era un tirador entrenado. No disparaba al azar. Apuntaba directamente al motor del Black Hawk que sobrevolaba la zona en patrón circular. La bala salió con ese sonido inconfundible, como un golpe metálico prolongado. El proyectil pasó tan cerca del helicóptero militar que los sensores detectaron el cambio de presión en el aire. El piloto gritó: «¡Francotirador! ¡Altitud! ¡Altitud!». Durante un instante, pareció que uno de los Black Hawk sería derribado, pero entonces ocurrió algo inesperado. La contraofensiva federal. A las 6:36:27, el equipo Delta, que avanzaba por el flanco izquierdo, avistó al tirador calibre .50. Lo neutralizaron con 3 disparos precisos, realizados desde una distancia de 110 metros. El Barrett rodó colina abajo, y el helicóptero militar volvió a estabilizarse. Un hallazgo que cambia todo. Mientras las camionetas criminales seguían huyendo hacia las zonas altas, un marino del equipo Bravo encontró algo entre los restos de la RAM volcada. Una mochila táctica. En su interior, 5 radios encriptados, 2 teléfonos satelitales, un mapa plastificado con anotaciones, y lo más sorprendente, una ruta marcada hacia el Ojo del Venado. En ese instante, los marinos entendieron. El Cenzontle está intentando escapar por la zona alta. Este no es solo un convoy, es un rescate, y ese dato detonaría la siguiente fase del operativo. A las 6:38, Morelia recibe el reporte. Tenemos confirmación de ruta de escape. Objetivo principal en movimiento hacia el Ojo del Venado. Requerimos autorización para cierre de cumbre. La respuesta fue inmediata. Procedan. Vamos por el objetivo. La batalla en el valle estaba decidida. La batalla en la montaña apenas comenzaba. A las 6:38:22, la confirmación sobre la ruta de escape del Cenzontle encendió alarmas en Morelia y entre los propios mandos desplegados en la montaña. No era un detalle menor. No era una simple anotación en un mapa recuperado de una camioneta volcada. El Ojo del Venado es uno de los pasos montañosos más estrechos de la Sierra Purépechá. Un corredor oculto entre afloramientos rocosos y pinos centenarios, usado históricamente por madereros ilegales, y en los últimos años convertido en ruta clandestina de células criminales. No es un camino, es una hendidura natural, de apenas 1,5 metros de ancho, donde una sola persona puede pasar en fila india. Para un hombre que conoce el terreno, ese paso es la frontera entre morir en un tiroteo o desaparecer entre las montañas durante días. Y para un operador del nivel del Cenzontle significaba lo segundo. La carrera contra el tiempo. La Marina sabía que si el capo llegaba a ese corredor, los helicópteros no tendrían ángulo, los vehículos no podrían ascender y los equipos tácticos tardarían mínimo 25 minutos en rodear la zona. 25 minutos. En un operativo así, es una eternidad. A las 6:39, el capitán Ibarra ordenó: Black Hawks, mantengan vigilancia circular. Equipos terrestres, avance rápido. Necesitamos cerrar el paso antes de que lo crucen. Los 3 equipos, Alfa, Bravo y Delta, empezaron a ascender por rutas distintas, cada una con ventaja y con riesgos letales. Alfa subiría por una pendiente llena de rocas sueltas. Bravo avanzaría por un sendero con barrancos a ambos lados. Delta rodearía por un camino estrecho que apenas permitía el avance en fila. Era una carrera contrarreloj, una carrera que el CJNG sabía que estaba ganando. La Suburban Negra, el corazón del rescate. Mientras los marinos ascendían, el convoy criminal ya había cambiado de formación. La camioneta central, una Suburban negra blindada artesanalmente, avanzaba con ferocidad sobre la brecha del Roble Alto. Ese vehículo era distinto a los demás. Tenía blindaje reforzado con placas importadas de Guatemala, ventanas con película balística, neumáticos Run Flat y una pequeña antena satelital en el techo. Todo apuntaba a lo mismo. Ahí iba el Cenzontle. A las 6:41, interceptaron una transmisión entre sicarios. «Abrimos paso. El jefe va adelante». Confirmado. La Suburban llevaba al objetivo primario, y ya estaban a menos de 900 metros del Ojo del Venado. El cambio del viento.
Un enemigo invisible a las 6:42, un fenómeno natural complicó todo. El viento en la cumbre cambió de dirección. Para cualquier persona común, no sería más que una ráfaga fría desde el este. Pero para los Black Hawk era un problema grave. Con el cambio de viento, las ráfagas minigun podían desviarse hacia árboles o rocas, perdiendo precisión. El capitán Ibarra avisó: «Tenemos viento cruzado. No podemos disparar sin arriesgar a los equipos en tierra». Los helicópteros debían mantener distancia. La contención aérea quedaba reducida. La responsabilidad total ahora recaía en los equipos Alfa, Bravo y Delta. El equipo Bravo, el primero en contacto a las 6:43, el equipo Bravo avanzaba por un sendero estrecho que bordeaba un barranco. El sol comenzaba a iluminar las copas de los árboles, revelando siluetas entre sombras. De pronto, un marino levantó el puño. Se detuvo. Había movimiento. No en el camino. En el barranco de arriba. Sicarios en posición de emboscada. Antes de que pudieran avisar, el primer disparo resonó. Las balas picaron la tierra a centímetros de los cascos. El líder del equipo gritó: «¡Cobertura! ¡Cobertura! ¡Tiradores en altura!». Comenzó un intercambio feroz. Balas descendían desde la parte alta del cerro, rebotando en rocas y troncos. Los marinos respondían desde abajo, intentando ganar segundos, espacio, ventaja. Al menos 8 sicarios cubrían el ascenso del convoy. No estaban huyendo. Estaban defendiendo la retirada del Cenzontle. Esa diferencia táctica es crucial. Significa disciplina. Significa entrenamiento. Significa un líder que vale más que todos los hombres que estaban allí. El grito que cambió todo en medio de los disparos. Un sicario lanzó un grito desesperado hacia sus compañeros. «Ya va llegando la Suburban. ¡Cúbranlo, cabrones!». La Suburban estaba a menos de 300 metros del Ojo del Venado. Los marinos, al escuchar eso por radio, entendieron la urgencia. Si el Cenzontle cruzaba ese paso, no habría forma de atraparlo en horas. Quizás en días, quizás nunca. La decisión más arriesgada del operativo. A las 6:44:09, el capitán del equipo Bravo tomó una decisión que, según manual, es considerada de altísimo riesgo. Equipo Bravo, maniobra vertical. Vamos por arriba del barranco. En otras palabras, ascender directamente hacia la línea de fuego. Era la única forma de cortar la ruta del capo. Los marinos treparon entre rocas sueltas, troncos caídos, raíces expuestas, disparos cayendo como lluvia metálica alrededor. El ascenso era casi vertical. 3 metros, 5, 8, 12. El sargento gritó: «¡No se detengan! ¡Tenemos 40 segundos!». A las 6:45, un dato estremeció al mando de Morelia. La Suburban está a 150 metros del Ojo del Venado. Y entonces llegó un mensaje más. «Equipo Bravo casi arriba. Necesitamos un milagro. Un milagro. O una acción suicida». Lo que sucedió después marcaría la mitad del operativo y cambiaría el destino del Cenzontle. A las 6:45:12, los marinos del equipo Bravo seguían escalando el barranco casi en vertical, mientras las balas de los sicarios caían como lluvia brutal desde la parte alta del cerro. Cada paso era un riesgo. Cada piedra que se aflojaba podía convertirse en caída fatal, pero no podían detenerse. No cuando la Suburban del Cenzontle estaba a menos de 150 metros del Ojo del Venado. Se respiraba un silencio tenso entre disparos. Silencio de decisiones que cambian vidas. Silencio de segundos que pesan más que horas. La Suburban empieza el ascenso final. A las 6:45:30, 2 marinos del equipo Alfa, posicionados desde un punto más bajo, lograron ver con claridad el movimiento del convoy criminal. La Suburban negra, con las luces apagadas y el motor rugiendo, avanzaba sobre una rampa natural hacia el paso estrecho. Detrás, 2 camionetas más daban cobertura con disparos constantes hacia el bosque. Si la Suburban alcanzaba esa hendidura, no podría ser seguida por vehículos, y cualquier persecución a pie sería suicida debido al terreno. Era ahora o nunca. Una decisión impensable. El sargento del equipo Bravo, Luis Mendoza, Jaguar 12, miró hacia arriba, luego hacia el sendero donde huía la Suburban, y gritó lo inimaginable: «Voy a saltar al camino. ¡Cubran desde arriba cuando llegue!». Sus compañeros lo miraron con incredulidad. El salto que proponía era una locura.
8 metros de altura, terreno irregular, exposición completa durante la caída, sicarios disparando desde 3 direcciones, sin garantía de que sus compañeros alcanzaran a apoyarlo a tiempo. Pero si nadie lo hacía, el cenzontle escaparía. Se hizo un silencio extraño, un vacío de 2 segundos donde la montaña parecía contener el aire. Y entonces, Jaguar 12 corrió. El salto. A las 6:45:51, Mendoza se impulsó desde una roca y saltó. Un cuerpo humano cayendo casi en vertical, con el chaleco, casco y rifle golpeándole el pecho. Durante la caída, las ráfagas pasaron tan cerca que hicieron vibrar su uniforme. Cayó rodando sobre tierra húmeda. Se golpeó el hombro, la cadera, la pierna, pero sobrevivió al impacto. Apenas tuvo un segundo para recuperar el aire cuando escuchó el rugido del motor. La Suburban venía directo hacia él. El enfrentamiento a quemarropa. El vehículo criminal aceleró al verlo. Era obvio. Querían arrollarlo y seguir hacia el paso. Pero Mendoza, aún aturdido por la caída, cargó su rifle y abrió fuego directo contra el parabrisas. A esa distancia, el blindaje artesanal resistió los primeros impactos. Dentro de la Suburban había gritos. 8 disparos. 10. 12. El vehículo avanzaba como un monstruo de acero. El suelo temblaba. Y entonces, desde la ladera, por fin llegaron los refuerzos. El apoyo desde arriba. A las 6:46, 3 marinos del equipo Bravo alcanzaron la cresta del barranco y abrieron fuego sincronizado desde arriba hacia la Suburban. Era el ángulo perfecto, justo sobre el borde del blindaje. Uno de los proyectiles entró por la rejilla del cofre. Otro perforó una zona débil en la unión del parabrisas con la carrocería. La Suburban se ladeó. El conductor perdió control. El choque. A las 6:46:28, la Suburban negra chocó contra una pared de roca, apenas 40 metros antes del ojo del venado. El estruendo se escuchó hasta las brechas de abajo. Una nube de polvo cubrió la zona. El motor seguía rugiendo, encendido, pero el vehículo estaba inmóvil. Los marinos de Bravo descendieron por la pendiente, cubriendo con fuego los flancos mientras avanzaban hacia el vehículo. Dentro había movimiento, sombras, gritos, sicarios aturdidos, heridos, pero aún armados. El enfrentamiento seguía. ¿Y el cenzontle? A las 6:47, cuando Bravo rodeó la Suburban, encontraron a 3 sicarios muertos, 2 heridos, y uno intentando escapar por la ventana trasera. Pero había un detalle inquietante. El asiento trasero derecho estaba vacío. El espacio donde, según inteligencia, debía ir el cenzontle. No había rastro de él. Ni sangre, ni huellas, ni mochila. Nada. Solo una puerta trasera entreabierta. Fue entonces cuando un marino gritó: «¡Se fue hacia el bosque! ¡Está vivo!». Y la persecución a pie, la más feroz de la operación, comenzó en ese mismo instante. A las 6:47:34. Morelia recibió un mensaje contundente. Suburban neutralizada. Objetivo no asegurado. El cenzontle escapó hacia el bosque alto. Solicitamos persecución inmediata. La montaña, cubierta por la neblina de la mañana, volvió a guardar silencio. Un silencio denso. El silencio de la cacería. El capo más escurridizo de Tancítaro aún respiraba. Y todavía faltaban 4 horas de batalla. A las 6:47:40, la Suburban negra seguía humeando contra la roca y entre las sombras de los árboles, el cenzontle había desaparecido. El hombre que podía hablar con 5 voces distintas, el operador que coordinaba 7 células criminales en simultáneo, el capo que había desatado el operativo más grande en la región aguacatera, estaba ahora solo, a pie, herido y perseguido, pero también estaba en su terreno. El bosque de Tancítaro no era un simple refugio natural, era su zona de infancia, su laberinto personal, su santuario criminal. Conocía cada tronco, cada curva, cada punto donde la maleza formaba pasadizos invisibles. Para atraparlo, la Marina tendría que entrar a un territorio donde el cenzontle jugaba de local. La señal perdida. A las 6:48, el helicóptero Lince 05 intentó rastrear al capo mediante cámaras térmicas, pero la densidad del bosque alto volvió inútil la lectura. El capitán informó: «La vegetación absorbe la firma térmica. Necesitamos unidades en suelo».
El problema era delicado. Cada minuto que pasaba, la distancia entre el capo y los marinos aumentaba, y los sicarios sobrevivientes del convoy se estaban reagrupando en el bosque para protegerlo. El rastro de sangre. A las 6:49, un marino del equipo Bravo encontró la primera pista seria, una gota de sangre fresca sobre una hoja de encino. No era mucha, pero era suficiente para saber dos cosas. El Cenzontle estaba herido. Avanzaba hacia el norte, en dirección al punto conocido como Los Pilares, una zona donde el CJNG había instalado campamentos temporales en el pasado. El sargento Mendoza, el mismo que había saltado al camino minutos antes, comandó el avance. Síganlo en silencio. No disparemos hasta confirmar visual. La cacería había comenzado. El bosque se cierra como una trampa. El ascenso hacia los pilares era brutal. Terreno inclinado, ramas bajas, raíces traicioneras, piedras sueltas que rodaban con el mínimo contacto. Cada marino avanzaba con la respiración contenida. No podían hacer ruido. No podían perder el rastro. No podían permitir que el capo se ocultara en alguna cueva natural, de las cuales había varias, a lo largo del camino. El sol recién empezaba a colarse entre los pinos cuando escucharon el primer indicio, un crujido profundo, como una rama quebrándose bajo peso humano. El sargento alzó la mano. Todos se detuvieron. Primer contacto en el bosque. A las 6:52, los marinos confirmaron visual. No era el Cenzontle. Eran dos sicarios armados que avanzaban con prisa, mirando hacia atrás, claramente protegiendo la retirada del capo. Uno traía un AR-15 con mira AKG, el otro un AK con cargador de tambor. Los marinos los dejaron acercarse. A 10 metros, a 8, a 5. El silencio era absoluto. Entonces, un pájaro alzó vuelo desde las ramas superiores. Su aleteo rompió la tensión. Los sicarios giraron la cabeza. Demasiado tarde. 3 disparos, 2 cuerpos cayendo. El camino hacia el Cenzontle quedaba despejado. Por ahora. La trampa del Piedral. A las 6:54 Mendoza notó algo extraño. Una huella profunda en el lodo fresco. Una huella demasiado marcada. Como si alguien hubiera pisado a propósito, de forma exagerada. No era una señal normal. Era una advertencia. Y segundos después, la advertencia se confirmó. Una explosión seca, violenta, brutal. No era una granada. Era una mina artesanal. Los sicarios habían sembrado explosivos improvisados en la ruta que conducía hacia los pilares. 2 marinos cayeron. Uno con heridas en ambas piernas. Otro aturdido por la onda expansiva. El sargento gritó: «¡No avancen! ¡Zona minada!». El avance se frenó. El Cenzontle había previsto esta ruta. La conocía. Sabía que lo perseguirían por ahí. Y dejó trampas. La cacería se convertía en un campo minado. Un detalle que nadie esperaba a las 6:56, mientras los paramédicos atendían a los heridos. Un marino encontró algo sorprendente en un tronco caído. Una marca roja, pintada a mano, con forma de V. No era una señal improvisada. Era un símbolo. Los informes de inteligencia lo confirmaron minutos más tarde. La V era la marca personal del Cenzontle. Un código para sus hombres. Un aviso para quienes lo siguieran. Ese símbolo solo aparecía en zonas donde él mismo había pasado. Era su huella criptográfica, su firma sobre la montaña, y significaba una cosa. El Cenzontle estaba muy cerca, mucho más de lo que imaginaban. Un sonido entre los pinos. A las 6:57, un sonido leve, apenas un roce contra ramas, alertó a los marinos. Un susurro, una respiración contenida. Un movimiento casi imperceptible. Se dirigía hacia una formación rocosa al norte del punto minado. El Mirador del Diablo. Un punto alto, desde el que se domina todo el valle. Un punto perfecto para una emboscada, o para un escape hacia túneles naturales usados desde los años 90 por talamontes ilegales. El Cenzontle no solo huía, estaba guiando la persecución hacia donde él quería tener ventaja. A las 6:58, el reporte final del equipo Bravo llegó a Morelia. Tenemos rastro sólido. Posible ubicación en Mirador del Diablo. Se solicita cierre superior inmediato. Una frase más llegó del mando. No lo dejen salir de esa montaña. Es ahora. El aire en la sierra era frío. El bosque estaba inmóvil,
como si supiera que algo estaba a punto de romperse. La cacería no había terminado. Apenas estaba entrando en su fase más violenta. A las 6:58:44, el bosque alto de Tancítaro quedó tan silencioso que cada respiración de los marinos parecía un ruido demasiado fuerte. Frente a ellos, se levantaba la formación rocosa conocida como el Mirador del Diablo, un risco natural a casi 2.400 metros sobre el nivel del mar, con paredes verticales y un laberinto de grietas profundas. El lugar tiene fama entre los habitantes de la región. Dicen que ahí desaparecen animales, que Eco no regresa, que en las noches se oyen voces. Pero para los criminales, el Mirador del Diablo es otra cosa, una fortaleza natural. Quien sube primero, domina. Quien llega tarde, muere. El Cenzontle se esconde entre las rocas a las 6:59. Dos marinos del equipo Delta, que venían cerrando por el flanco, vieron algo estremecedor. Una figura humana, rápida, encorvada, cubierta por un chaleco táctico negro, avanzaba entre grietas estrechas del mirador. Era él, el Cenzontle. Herido, sí, pero aún ágil, aún peligroso, aún decidido a no ser capturado. Uno de los marinos transmitió: confirmo visual del objetivo. Va hacia la parte alta. Morelia envió una orden inmediata. Aseguren al objetivo. Eviten letalidad si es posible. La Marina no quería un cuerpo. Quería al hombre vivo. Su cabeza valía más por lo que sabía que por lo que representaba muerto. El laberinto de piedra. A las 7:00, los equipos Alfa, Bravo y Delta convergían sobre 3 rutas distintas hacia el mirador. Pero algo estuvo claro desde el primer paso. El terreno era una tumba para cualquier torpeza. Grietas profundas donde cabía un cuerpo entero, piedras afiladas como cuchillas, zonas donde la tierra se desprendía al menor movimiento y un silencio absoluto que amplificaba cada crujido. Los marinos avanzaban en formación estrecha, con rifles arriba, respiración contenida, los ojos intentando distinguir entre sombra y movimiento. La luz del amanecer entraba oblicua, creando parches de claridad que podían ser trampa o ventaja. El rastro se calienta a las 7:01. Uno de los equipos detectó marcas recientes, manchas de sangre sobre una roca, una hoja pisada, ramas quebradas en dirección ascendente. El Cenzontle estaba dejando un rastro involuntario, heridas más graves de lo que creían, pero también estaba mostrando algo más. Conocía exactamente dónde debía subir para controlar el terreno. La subida que escogió lo conducía a un punto alto, donde un estrecho saliente formaba un balcón natural sobre el valle. Un lugar perfecto para montar defensa, emboscar o escapar hacia una caverna natural. La primera emboscada, en el mirador. A las 7:02, el equipo Alfa fue recibido con fuego directo proveniente de 2 grietas superiores. Los sicarios sobrevivientes del convoy criminal ya habían alcanzado al Cenzontle y le estaban dando cobertura. No eran muchos, quizás 4 o 5, pero estaban bien posicionados. Desde arriba, tenían ángulo perfecto. Los marinos, en cambio, avanzaban contra la pendiente. «Cubran izquierda, avance por derecha». El intercambio de disparos retumbó sobre las paredes del mirador. El sonido rebotaba en todas direcciones, dificultando distinguir de dónde venían los tiros reales. A esas alturas, el combate ya no era una persecución, era una batalla frontal en un terreno maldito. El silencio. Antes del giro. A las 7:03, el tiroteo se detuvo de golpe. Ni un disparo, ni un grito, ni una respiración audible, solo el viento entre ramas. Los marinos sabían lo que eso significaba. Una emboscada mayor. Los criminales no estaban huyendo. Estaban replegándose hacia una posición más alta, o hacia un punto donde tenían ventaja absoluta. El mirador del diablo se estaba cerrando como una trampa de piedra. La cueva del halcón. A las 7:04, el equipo Delta detectó algo en sus sensores térmicos portátiles. Una cavidad natural entre 2 rocas gigantes, con forma triangular, llamada por los pobladores la Cueva del Halcón. Un lugar donde, según rumores locales, los talamontes se escondían de operativos. Y según inteligencia naval de meses previos, era una de las posibles guaridas del Cenzontle. El sargento Mendoza transmitió: «Tenemos calor dentro de la cueva. 2,
tal vez 3 firmas. Se acercaron en silencio, siguiendo las paredes de roca, manteniendo la respiración. A pocos metros se percibía el olor a sudor, a pólvora, a ropa húmeda. Y entonces escucharon algo. Una voz, un murmullo, un susurro imposible de identificar. Podía ser cualquiera, o podría ser él, el hombre de 100 voces, el Cenzontle. A las 7:05, desde Morelia llegó una orden decisiva. Aseguren esa cueva. Procedimiento de captura viva. El sargento respondió. Entendido, entramos. Se colocaron en posición. 2 marinos a la izquierda, 3 a la derecha, uno cubriendo la entrada desde la roca superior. El aire se volvió denso, espeso, pesado. La adrenalina subió como una ola. Fuera, los pinos se mecían apenas. La montaña respiraba. Dentro, podía estar el hombre más buscado de la región. Los marinos inhalaron, apretaron el gatillo y dieron el primer paso hacia la oscuridad. La batalla por el alma del operativo acababa de entrar en su fase más peligrosa. A las 7:05:12, los marinos ingresaron a la cueva del Halcón. El mundo exterior quedó atrás. El olor a pino, el viento, la luz del amanecer, todo se desvaneció en cuanto cruzaron el umbral de roca. Dentro, el aire era distinto, denso, húmedo, casi eléctrico. Las paredes estrechas deformaban el sonido. Cada gota de agua que caía del techo parecía un paso. Cada respiración se amplificaba. Cada sombra se movía. Sabían que en algún rincón oscuro de esa cueva podía estar el Cenzontle, herido, armado y dispuesto a matar para no ser capturado. 2 firmas de calor, y una desaparece a las 7:06. Los sensores térmicos marcaron 2 figuras, una a la izquierda, otra más profunda en el fondo. Pero mientras avanzaban, una de las firmas desapareció, como si hubiera apagado su calor corporal de golpe. Los marinos intercambiaron miradas tensas. El capitán Ibarra desde radio preguntó, ¿qué pasó con la segunda firma? La respuesta fue inquietante. Se desvaneció. Podría estar detrás de una pared de roca, o podría estar quieto. Esa era la especialidad del Cenzontle: moverse en silencio, congelar su respiración, camuflarse en la oscuridad. Hombre de 100 voces, y de 0 sonidos cuando era necesario. Primer contacto dentro de la cueva. A las 7:07, un disparo seco retumbó dentro del túnel. El fogonazo iluminó por un segundo una silueta humana. Un sicario, armado con un rifle corto MK-18 modificado, posición de rodilla, apuntando hacia la entrada. La bala rozó el casco del primer marino. El equipo respondió con ráfagas controladas. 3 disparos, cuerpo al suelo. Pero la silueta del fondo, la segunda firma térmica, seguía sin aparecer. El pasaje estrecho. A las 7:08, los marinos llegaron a un punto crítico de la cueva, un pasadizo tan estrecho que solo podían avanzar uno por uno. Un embudo perfecto para una emboscada. Mendoza, Jaguar 12, tomó la delantera. Todavía llevaba los golpes del salto anterior, pero su respiración era firme. Encendió la lámpara infrarroja de su casco. El rayo reveló paredes irregulares y un espacio al fondo donde la cueva se abría ligeramente. Algo brilló. Metal. Entonces lo escucharon. Una voz. Suave. Inquietante. Humana. Pero modulada. Una voz que decía: no entren. Era él. El Cenzontle. Conversación en la oscuridad. Por primera vez en toda la jornada, el capo habló directamente. Su voz rebotaba en las paredes. Era imposible saber su ubicación exacta. No tienen salida. Estoy herido, pero no vencido. Si entran, se mueren conmigo. Las palabras estaban distorsionadas. No era una sola voz. Eran varias. Cambios de tono. Cambios de ritmo. Los marinos sabían que estaba usando su técnica habitual. Modulación manual para confundir posición. Mendoza respondió: José Apolinar, ríndete. No tienes a dónde ir. La risa del Cenzontle retumbó entre las piedras. ¿Rendirme? Yo nací aquí. Esta montaña es mía. El disparo desde arriba a las 7:09. Justo cuando el equipo Bravo avanzaba, una bala cayó desde lo alto de la cueva. No había manera lógica de que viniera de frente. Era una posición vertical, imposible desde el túnel principal. El disparo hirió a un marino en el hombro. La sangre salpicó la roca. El capitán gritó:
Tiene una salida superior. Está moviéndose por un segundo túnel. La cueva tenía un resquicio oculto, una grieta vertical que ascendía hacia una cámara superior. Un escape secreto, probablemente usado por talamontes décadas atrás. Ahora era la ruta del Cenzontle. La persecución en 2 niveles. A las 7:10, los equipos dividieron fuerzas. Bravo avanzaría por el túnel principal. Delta escalaría por el resquicio superior. Alfa rodearía por la parte externa del mirador para cortar salida. La cueva se convirtió en un laberinto militar. 2 niveles, 2 rutas, 2 posibilidades de vida y muerte. Desde arriba, los marinos de Delta escuchaban susurros. Desde abajo, Bravo veía sombras moviéndose rápido. El Cenzontle ya no estaba huyendo. Estaba jugando con ellos. La cueva se sacude a las 7:11. Un ruido profundo, como un derrumbe, retumbó dentro de la cueva. Polvo cayó del techo. Piedras se desprendieron. Era una granada. El Cenzontle había lanzado una granada de fragmentación miniatura fabricada artesanalmente. Una explosión controlada, dirigida hacia un punto donde el túnel se estrechaba. El objetivo no era matar, era retrasar, cubrir su escape. Una táctica perfecta. Los marinos retrocedieron instintivamente. El eco de la explosión retumbó durante varios segundos. La sombra en la cúspide. A las 7:12, desde afuera, un Black Hawk reportó: «Tenemos una silueta moviéndose hacia la cima. Parece el Cenzontle. Una figura oscura, rápida, cojeando, pero avanzando. El helicóptero no podía disparar. Demasiado cerca de las rocas. Demasiado riesgo para los equipos en tierra. El capitán Ibarra gritó: «¡Corten la salida en la cima! ¡No lo dejen subir más!». La montaña se estremeció con el eco de las botas. Los marinos salían por la boca de la cueva. Delta escalaba entre rocas filosas. Alfa rodeaba con velocidad brutal. El jefe criminal estaba a 30 metros de la cima. 30 metros de libertad. 30 metros de gloria. 30 metros o de muerte. A las 7:12:48 llegó el mensaje que cambiaría el final. El objetivo está a punto de coronar el mirador. Es su última ruta de escape. La orden desde Morelia fue inmediata. Captura viva. No se permite letalidad salvo amenaza directa. Los marinos aceleraron. La montaña rugió. Y el Cenzontle, el hombre de 100 voces, alcanzaba el borde del abismo. La siguiente parte decidiría todo. A las 7:12:48, la cima del Mirador del Diablo ardía bajo un cielo frío. Desde abajo, los marinos podían ver la silueta inconfundible del fugitivo, un hombre herido, cojeando, pero aferrado a la vida con las uñas. El Cenzontle ascendía por una rampa natural tallada por siglos de viento. Era un camino estrecho, sin barandillas ni protección. A la derecha, una pared de roca vertical. A la izquierda, un abismo de casi 90 metros. El capo sabía que ese borde era su última oportunidad. Había crecido oyendo las historias de ese lugar. Sabía que existían pasajes secretos, rendijas que llevaban a una meseta escondida, rutas por las que los talamontes escapaban cuando los federales los perseguían. Su plan era claro: coronar el mirador, desaparecer entre las grietas altas, esperar a que los suyos regresaran por él. Pero esa vez, la montaña no lo estaba protegiendo. Los marinos estaban demasiado cerca. La cima se convierte en campo de batalla. A las 7:13, el equipo Delta emergió desde el resquicio superior de la cueva. Apenas un minuto después, el equipo Alfa rodeó la cima desde el flanco este. Bravo venía detrás, cubriendo cualquier intento de retorno. El Cenzontle lo notó. Se detuvo. Respiró hondo. Escupió sangre. Miró hacia los pinos que cubrían el valle de Tancítaro como un mar verde sin fin. Por un segundo, pareció tranquilo, como si aceptara el destino. Pero no era así. Estaba midiendo distancias, calculando rutas, buscando grietas. La voz de Jaguar 12 retumbó en la cima. «José Apolinar Navarro Pérez, estás rodeado, no hay salida». El capo giró lentamente. Su rostro estaba manchado de sangre seca. Un corte profundo cruzaba su ceja izquierda. Su chaleco táctico tenía perforaciones de shrapnel. Respiraba con dificultad, y aún así sonrió. Una sonrisa extraña, humilde, casi triste. El último diálogo. El Cenzontle alzó una mano pidiendo:
Silencio, tregua, tiempo. Nadie disparó. La Marina tenía orden de capturarlo vivo. El capo habló. Ustedes no entienden. Mientras yo estoy aquí arriba, allá abajo ya empezó lo verdadero. El capitán Bravo respondió. No digas estupideces. Estás acabado. El Cenzontle negó con la cabeza. Revisa tu radio. Y entonces ocurrió. Los narcobloqueos del infierno. A las 7:14. Una andanada de reportes simultáneos estalló en los radios de mando. Bloqueos en Uruapán. Incendios en San Juan Nuevo. Camionetas atravesadas en Cirimícuaro. Detonaciones en La Higuera. 22 municipios afectados y creciendo. El C5 Michoacán marcó en menos de 2 minutos 17 puntos de incendio sobre carreteras principales. Era un infierno coordinado, un caos desatado a distancia. Y el Cenzontle, herido, acorralado, casi vencido, lo había ordenado todo antes de huir hacia